Pocos nombres evocan tanto el misterio y, bueno, lo macabro, como Edgar Allan Poe. Maestro del terror, claro que sí, pero también pionero del relato detectivesco y hasta de la ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Pero lo fascinante es que su propia vida parece sacada de uno de sus cuentos góticos, llena de tragedias, de pérdidas, y con un final que, bueno, todavía hoy es un enigma. Justamente. Por eso hoy queremos meternos a fondo, explorar al hombre detrás de esas historias que nos siguen, ¿eh? Poniendo la piel de gallina. Esa es la idea. Vamos a usar como guía una biografía en video bastante detallada y un artículo enciclopédico muy completo para intentar separar los hechos del mito, porque hay mucho mito alrededor de Poe. Muchísimo. Queremos entender sus orígenes, cómo esas tragedias lo marcaron, su personalidad compleja, ¿no? Y por supuesto, su lucha por vivir de la escritura y el misterio de su muerte. Exacto. Veremos desde sus difíciles comienzos hasta su consagración literaria, que fue un poco tardía, y esa muerte tan inexplicable. Intentar, digamos, ordenar las piezas con la información que tenemos. Pues arranquemos por el principio. Nace en Boston, 1809. Sus padres eran actores de teatro, Elizabeth Barnold y David Poe, Jr. Pero esa estabilidad familiar, si la hubo, duró muy poco. Muy poco, sí. El padre, David Poe, parece que tenía problemas serios con el alcohol, pánico escénico, un carácter difícil, y terminó abandonando la familia. ¡Qué duro! Y para colmo, la madre, Elizabeth, que dicen era la más talentosa de los dos, murió de tuberculosis. Edgar tenía apenas 3 años. 3 años. Sí, él y su hermana pequeña Rosalie, que tenía 1 año, quedaron huérfanos y en una situación de miseria total. De su madre se dice que solo le quedaron un pequeño retrato y un dibujo. Imagínate. Es que es una pérdida tremenda a esa edad. Y encima, los hermanos fueron separados. A Edgar lo acogen John y Frances Allan, en Richmond, Virginia. Le dan el apellido Allan, pero la relación no fue fácil, ¿verdad? Sobre todo con John. Para nada. Frances Allan, su madrastra, sí parece que le tenía mucho cariño. Pero John Allan era otra historia. Un comerciante escocés bastante rico, hacía negocios con tabaco, textiles, incluso esclavos. Un hombre muy autoritario, colérico. Y nunca lo adoptó formalmente, ¿cierto? Nunca, y lo más importante, nunca simpatizó con las ambiciones literarias de Edgar. Siempre hubo tensión ahí, especialmente por temas de dinero. Esa figura paterna ausente y luego esta figura adoptiva tan conflictiva marcó muchísimo a Poe. Claro, se entiende. Y con esa dinámica pasó unos años en el Reino Unido, de los 6 a los 11 años. Estudió allá, vio paisajes que seguro lo inspiraron. Sí, Escocia, Inglaterra, tuvo contacto con el folclore, aprendió francés, latín, vio esos paisajes góticos que luego aparecen en su obra, pero él recordaba esos años como de mucha tristeza y soledad. Al volver a Richmond, recibió una buena educación, ¿no? Se convirtió en un caballero virginiano, leía mucho. Ahí ya se veía venir el escritor. Totalmente. Era un lector empedernido. Devoraba las revistas inglesas, le fascinaban las leyendas marineras. Eso se nota clarísimo después en la narración de Arthur Gordon Pym. Ajá. Y también se especula que las historias que escuchaba de los esclavos en la casa de los Allan pudieron tener alguna influencia. Ya de joven mostraba ese carácter, digamos, nervioso, irritable. Una mirada triste, decía un biógrafo. Sufría casadillas. No suena un adolescente fácil. No, no lo era. Poco sociable, pero con carácter. No toleraba que lo manipularan. Aunque tenía su lado curioso, le gustaban las mascaradas. Y una faceta sorprendente. Era un gran atleta. ¿Ah, sí? Sí, admiraba a Lord Byron, que también era deportista. Hay una anécdota famosa de Poe nadando casi 8 kilómetros a contracorriente en el río James, y hasta buscó confirmación escrita del hecho. Buscando validación siempre. Y en esa época también llegó el primer amor, ¿no? Sarah Elmira Royster. Ella misma lo describió como guapo, pero poco hablador, triste, impulsivo. Tenía 16 años. Pero bueno, esa relación se truncó pronto. Por la universidad, imagino. Entró en la Universidad de Virginia en 1826. Sí, a estudiar lenguas. Pero el ambiente allí era bastante caótico. Mucho juego, mucho alcohol. Y Poe cayó en eso. Empezó a beber,
a jugar. Acumuló bastantes deudas. Y aquí vuelve a chocar con John Allan, que se negó en redondo a pagar sus deudas de juego. La ruptura definitiva. Prácticamente. Tuvo que dejar la universidad después de solo un año. Y para colmo, perdió el contacto con Elmira, que terminó casándose con otro hombre. Es como un patrón que se repite, ¿no? Intentos de estabilidad que acaban mal por dinero, alcohol, conflictos. Totalmente. Después de la universidad, ¿qué hizo? Intentó ser periodista en Boston, ¿verdad? Pero no funcionó. No, usó un seudónimo, Henry Le Rennet, pero no tuvo éxito. Y entonces viene un giro, bastante inesperado. Se alistó en el ejército, en 1827. En el ejército. ¿Sí? Y además bajo nombre falso, Edgar A. Perry. Y mintiendo sobre su edad, dijo tener 22 cuando en realidad tenía 18. Increíble. ¿Y cómo le fue? Sorprendentemente bien. Ascendió rápido, llegó a sargento mayor de artillería. Y en medio de toda esta vida militar, ¿qué hace? Publica su primer libro de poemas, No me digas. Tamerlán y otros poemas, de forma anónima, por un bostoniano. Se imprimieron solo 50 copias. Fue un fracaso comercial absoluto en su momento. ¿Pero hoy? Hoy es una pieza de coleccionista rarísima. Uno de esos ejemplares se subastó hace unos años por más de $500,000. Imagínate el contraste. ¡Qué locura! El poeta artillero. Pero él quería salir del ejército, ¿no? Y otra vez necesitó a John Allan. Sí, necesitaba su ayuda para conseguir la baja. Allan al principio se negó. Fue una época dura porque además su madrastra Frances se enfermó gravemente. Y Allan fue bastante cruel, ni siquiera le avisó a Poe a tiempo. O sea que no llegó a despedirse. Llegó tarde a su funeral, en 1829. Dicen que se desmayó sobre la tumba. Estaba destrozado. Quizá eso ablandó un poco a Allan, porque finalmente accedió a ayudarlo a licenciarse, pero con una condición: ¿Cuál? que ingresara en la Academia Militar de West Point. Otra vez el uniforme. Bueno, antes de ir a West Point, publicó otro libro, ¿no? Al-Araf, Tamerlán y Poemas Menores. Sí, en 1829. Tuvo algunas críticas mixtas, pero también algunos elogios importantes. Y allá fue, a West Point, en 1830. ¿Y cuánto duró ahí? Me da que poco. Poquísimo, 8 meses. Todo indica que él mismo provocó su expulsión. Negligencia en sus deberes, desobediencia. Parece que ya no quería estar más ahí. Tenía otros planes. Claramente. Lo que sí consiguió fue convencer a sus compañeros cadetes para que financiaran su tercer libro de poemas. ¿Buen negociante? Jaja, sí. Salió en 1831, titulado simplemente Poemas. Los cadetes esperaban quizás sátira sobre la vida militar, pero se encontraron con poemas románticos, versiones tempranas de clásicos como A Helena o Israefel. Es increíble cómo, a pesar de todos estos tumbos, la universidad, el ejército, West Point, la escritura siempre está ahí, como su norte. Pero claro, el desafío era vivir de eso. Ese era el gran tema. Después de West Point, se mudó a Baltimore. Allí vivió con su tía Maria Clem y la hija de ella, su prima Virginia. También estaba su hermano William, pero murió pronto, también por problemas con el alcohol. Otra pérdida más. Sí, y esos años en Baltimore fueron de pobreza extrema. Vivían literalmente en la miseria. Y es aquí donde Poe se vuelca a la prosa, a los cuentos, pensando que serían más rentables que la poesía. Y aquí tocamos un punto clave que mencionan las fuentes, ¿no? Fue uno de los primeros en Estados Unidos en intentar ser escritor profesional a tiempo completo. Exactamente. Y eso, en esa época, era una apuesta muy arriesgada. ¿Por qué era tan difícil? ¿Qué pasaba? Había varios factores en contra. Uno crucial: no existía una ley de copyright internacional fuerte. Los editores estadounidenses preferían 1000 veces piratear obras inglesas que les salían gratis antes que pagarle a un autor local como Poe. Claro, negocio redondo para ellos. Totalmente. A eso súmale una gran crisis económica, el llamado Pánico de 1837, y que los periódicos y revistas pagaban poco y a menudo tarde. Las cartas de Poe pidiendo adelantos, suplicando pagos, son desgarradoras y constantes. Fue una lucha titánica por sobrevivir económicamente. Pero, a pesar de todo, empezó a hacerse un nombre.
publicó relatos, ganó un premio importante por manuscrito hallado en una botella. Sí, ese premio en 1833 fue un empujón. Le abrió las puertas para conseguir trabajo como editor en el Southern Literary Messenger, una revista importante de Richmond en 1835. Ah, volvió a Richmond. ¿Y cómo le fue como editor? Demostró ser brillante. Sus críticas literarias, a menudo muy ácidas y polémicas, y sus propios cuentos hicieron que la circulación de la revista aumentara muchísimo. Tenía talento para eso. Pero, siempre hay un pero con Poe. Jaja, sí. Sus problemas con el alcohol volvieron a aparecer. Lo despidieron por embriaguez, aunque luego lo readmitieron porque, bueno, era muy bueno en lo suyo. Era esa dualidad constante, brillantez y autodestrucción. Y en medio de toda esa inestabilidad laboral y personal, llega otro momento clave y bastante controvertido: su matrimonio. Sí, en 1835 se casa en secreto, con su prima, Virginia Clem. Y aquí viene lo polémico. Ella tenía solo 13 años, él 26. 13 años. Es algo que hoy nos choca muchísimo. Totalmente. De hecho, en el certificado de matrimonio que hicieron público un tiempo después, falsearon la edad de Virginia. Pusieron que tenía 21. ¿Y qué se sabe de esa relación? Hay muchas especulaciones. Muchísimas. Biógrafos y críticos como el propio Baudelaire, que lo admiraba profundamente, o Llopis aquí en España, sugieren que fue una relación más bien platónica, casi fraternal o paternal. Señalan la ausencia de sensualidad explícita en la obra de Poe como un indicio. Para Poe, Virginia y su madre, María Clem, se convirtieron en su única familia, su ancla. Un núcleo familiar muy pequeño y frágil, imagino. Y siempre perseguidos por las deudas, ¿no? Se mudaban constantemente. Sin parar, de Richmond a Nueva York en 1837, luego a Filadelfia en 1838, siempre buscando trabajo, huyendo de deudas. Pero ese periodo en Filadelfia fue muy productivo para él, literariamente hablando. Sí, entre 1838 y 1844 fue una etapa de gran creatividad. Trabajó como editor para varias revistas importantes, como la Burton's Gentleman's Magazine y la Graham's Magazine. Y publicó mucho. Muchísimo. Sacó su importante colección Cuentos de lo grotesco y arabesco en 1839 y, fundamentalmente, es aquí donde desarrolla y publica Los crímenes de la calle Morgue. El nacimiento del relato detectivesco moderno, nada menos, con su detective C. Auguste Dupin. Exacto, el precursor de todos los grandes detectives de ficción. Y también en esta época publica su única novela larga, La narración de Arthur Gordon Pym, en 1838. Que no tuvo mucho éxito al principio, ¿verdad? No, la verdad es que pasó bastante desapercibida en su momento. Y durante todo este tiempo, él seguía acariciando un sueño. ¿Cuál? Tener su propia revista literaria. Quería llamarla The Pen, luego The Stylus. Buscaba independencia editorial, control creativo, pero nunca consiguió la financiación necesaria. Otro sueño frustrado más en su lista. Es que la tragedia parece perseguirlo. Y justo cuando estaba en plena efervescencia creativa, vuelve a golpear. Sí, en 1842, su esposa Virginia empezó a mostrar los primeros síntomas de tuberculosis. Dicen que fue mientras cantaba, se le rompió un vaso sanguíneo. ¡Qué imagen tan terrible! Y tan poética, a su manera macabra. Totalmente. Ese fue el comienzo de una larga agonía para ella, que duró 5 años. Un deterioro lento, doloroso, y para Poe fue devastador. ¿Cómo reaccionó él? Su ansiedad se disparó, y con ella su consumo de alcohol y también de láudano. El láudano era una tintura de opio, ¿no? Muy común en la época. Sí, se usaba como analgésico, como calmante. Poe lo tomaba para intentar manejar la depresión, la angustia que le provocaba ver a Virginia enfermar, pero claro, esto afectó gravemente su propia salud física y mental. Un círculo vicioso terrible. Y a pesar de todo, siguió escribiendo. Siguió. Incluso tuvo un encuentro con Charles Dickens en esa época, en 1842. Intentó conseguir un puesto en el gobierno, pero fracasó. Volvió a Nueva York, tuvo trabajos breves en periódicos como el Evening Mirror y el Broadway Journal. Y entonces, en 1845, llega El Cuervo. ¡Boom! El gran golpe. Un éxito inmediato, arrollador, masivo. De la noche a la mañana,
Poe se convirtió en una celebridad en todo Estados Unidos. Por fin. La gente lo recitaba, lo invitaban a los salones literarios. Eso debió significar un cambio económico, ¿no? Pues, increíblemente, no tanto como uno esperaría. En serio, con la fama de El Cuervo. Las fuentes son bastante claras en esto. Por El Cuervo, el poema que lo hizo famoso en todo el país, cobró una cantidad ridícula. Se habla de entre $9 y $15. No puede ser. Es insultante. Totalmente. Te demuestra la precariedad absoluta en la que vivían los escritores, incluso uno que alcanzaba la fama nacional. La fama era una cosa, pero vivir de ella seguía siendo casi imposible. Qué frustrante. Y mientras tanto, su vida personal seguía siendo un caos. Hubo un escándalo con unas poetisas, ¿no? Frances Osgood, Elizabeth Elliot. Sí, una relación complicada. Parece que platónica con Frances Osgood, que Virginia toleraba. Pero generó enemistades y chismes. Además, su propio periódico, el Broadway Journal, del que llegó a ser dueño, fracasó en 1846. Otro proyecto que se hunde. Y la situación económica se volvió desesperada. Se mudaron a una pequeña cabaña, un cottage, en Fordham, que hoy está en el Bronx. Vivían en la pobreza más extrema. Su tía, María Clem, tenía que salir por las noches a buscar vegetales silvestres para que tuvieran algo que comer. ¿Qué panorama tan desolador? Y fue allí, en esa casita de Fordham, donde Virginia finalmente murió, en enero de 1847. Tenía solo 24 años. La pérdida definitiva. Ya había perdido a su madre, a su hermano, ahora a Virginia. ¿Cómo le afectó esto? Lo destrozó por completo. Su salud, que ya venía mal, se deterioró de forma drástica, tanto física como mentalmente. Es imposible no ver la conexión directa entre la muerte de Virginia y esa obsesión tan recurrente en su obra, la muerte de la mujer joven y hermosa. Se convirtió casi en su único tema, ¿no? Se intensificó muchísimo. Los últimos 2 años de su vida son un torbellino, mucha inestabilidad, relaciones amorosas fallidas con Sarah Helen Whitman, con Annie Richmond, propuestas de matrimonio que no llegaban a concretarse. Su salud era cada vez más frágil. Aún así, siguió produciendo obras importantes en ese periodo final. Ulalume, por ejemplo. Y ese ensayo tan extraño y ambicioso, Eureka. Sí, Eureka es una obra fascinante, un intento de ensayo cosmogónico, casi filosófico, pero la oscuridad lo estaba consumiendo. Incluso llegó a intentar suicidarse con láudano en noviembre de 1848, pero falló. Y así llegamos al último capítulo, el más misterioso de todos, su muerte. En 1849 parecía que había una pequeña luz al final del túnel. Estaba en Richmond y se reencontró con su primer amor, Sarah Elmira Royster. La de su juventud. La relación y planearon casarse en octubre de ese año. Las cartas de Poe de esa época muestran cierto entusiasmo, esperanza. Un final feliz parecía posible, por una vez. Parecía. Pero entonces Poe dejó Richmond a finales de septiembre. Iba camino a Filadelfia, supuestamente por un trabajo editorial. Y desapareció. ¿Desapareció? Sí. Durante 6 días no se supo nada de él, hasta que el 3 de octubre de 1849, un hombre llamado Joseph Walker lo encontró en Baltimore. ¿Dónde? Tirado en una cuneta, o cerca de una taberna que se usaba como colegio electoral ese día. Estaba en un estado lamentable, delirando, muy angustiado y, lo más extraño, llevaba ropa que no era suya. Ropa barata, desgastada. Qué imagen tan poeana, por decirlo así. ¿Qué pasó después? Hospital. Permaneció allí varios días, entrando y saliendo de la conciencia, incoherente. Dicen que en sus delirios repetía un nombre, Reynolds. ¿Reynolds? ¿Se sabe quién era? No está claro. Podría referirse a varias personas. Quizás a Jeremiah Reynolds, un explorador cuyas historias pudieron influir en Arthur Gordon Pym. Pero es solo especulación. Y finalmente... Finalmente murió el domingo 7 de octubre de 1849. Tenía solo 40 años. Sus últimas palabras, según el médico que lo atendió, fueron: «Que Dios ayude a mi pobre alma». 40 años, muy joven.
¿Y la causa oficial de la muerte, cuál fue? Oficialmente se registró como congestión cerebral, pero ese era un término muy vago en la época, un eufemismo que se usaba para muchas cosas, incluido el alcoholismo o sus consecuencias. Pero no es seguro que fuera eso. Para nada. Y aquí empieza el gran misterio, porque el certificado de defunción original y todos los registros médicos del hospital se perdieron, desaparecieron. No me digas. Eso alimenta todas las teorías, claro. Exactamente. Y hay teorías para todos los gustos. A ver, ¿cuáles son las principales? Bueno, están las relacionadas con el alcohol, obviamente. Una intoxicación etílica aguda o quizás delirium tremens por una interrupción brusca del consumo si estaba intentando dejarlo para casarse. Lógico. ¿Qué más? Se ha hablado de enfermedades, epilepsia, un tumor cerebral, fallo cardíaco, sífilis, meningitis, cólera. Hubo una epidemia en Baltimore ese año, incluso rabia por los síntomas de delirio y confusión. Rabia. Suena muy gótico también. Y luego están las teorías de juego sucio, asesinato, un robo que salió mal o una práctica muy siniestra llamada cupping. Cupping. ¿Qué es eso? Era una forma de fraude electoral bastante brutal que se daba en esa época. Consistía en secuestrar a personas vulnerables, emborracharlas o drogarlas a la fuerza, a veces disfrazarlas o cambiarles la ropa y llevarlas a votar repetidamente por un candidato en distintas mesas electorales. ¡Qué barbaridad! ¿Y eso podría explicar por qué lo encontraron delirando y con ropa ajena cerca de un lugar de votación? Exacto. Es una teoría que tiene cierta lógica contextual. También se ha especulado con envenenamiento por metales pesados como mercurio o arsénico, basándose en análisis posteriores de muestras de cabello. Pero no es concluyente. O sea que, al final, Ninguna teoría ha podido ser confirmada de forma definitiva. La muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia de la literatura. una muerte tan enigmática como sus propios cuentos. Y por si la tragedia de su vida y su final no fueran suficientes, su reputación sufrió un ataque terrible justo después de morir. Así es, por obra y gracia de un personaje llamado Rufus Wilmot Griswold. ¿Quién era Griswold? Era un crítico literario, antólogo y editor bastante conocido en la época. Y era un rival de Poe. Habían tenido sus encontronazos. Irónicamente, y no se sabe muy bien por qué, Poe lo nombró su albacea literario, el encargado de gestionar su obra tras su muerte. ¡Qué error! Tremendo. Griswold aprovechó esa posición para vengarse. Publicó un obituario anónimo firmado como Ludwig el mismo día de la muerte de Poe, que era básicamente una difamación. Y luego, en 1850, publicó una biografía titulada Memoir of the Author, que era aún peor. ¿Qué hizo? Pintó a Poe como un ser depravado, un alcohólico sin remedio, un drogadicto, un loco amoral. Utilizó cartas de Poe, pero manipulándolas, sacándolas de contexto. Incluso se cree que falsificó algunas para probar sus afirmaciones. ¡Qué terrible! ¿Y la gente se lo creyó? Lamentablemente sí. Esa imagen del genio maldito, del poeta borracho y degenerado, caló muy hondo y dañó la reputación de Poe durante décadas. Aunque muchos amigos de Poe, como Sarah Helen Whitman o Maria Clem, salieron a defenderlo y denunciaron las mentiras de Griswold, su versión fue muy influyente, sobre todo en Estados Unidos. Es importante aclarar eso, ¿no? Que Poe tuvo problemas con el alcohol y usó láudano, sí, pero no era el monstruo que pintó Griswold. Exacto. Era un hombre que luchó contra sus demonios, sin duda, y que tuvo periodos oscuros. Pero también fue un profesional dedicado, un trabajador incansable, como demuestran sus cartas y su enorme producción literaria y periodística. Biógrafos posteriores, como Arthur Hobson Quinn, han hecho un trabajo enorme para desmontar las calumnias de Griswold y ofrecer una visión más equilibrada y justa. Porque más allá de esa vida tan difícil y esa muerte tan misteriosa, lo que perdura es su obra. Y su legado literario es gigantesco. Revolucionó varios géneros. Totalmente. Pensemos primero en su impacto en la estructura de la narrativa. Prácticamente podemos decir que inventó el cuento detectivesco moderno. Con C. August Dupin. Exacto. Ese detective que usa la lógica pura, el raciocinio, la deducción para resolver crímenes. Es el molde directo para Sherlock Holmes.
El propio Arthur Conan Doyle lo reconoció abiertamente. No es casualidad que los premios más importantes del género de misterio se llamen Edgar. Un homenaje clarísimo. Y no solo el misterio, también se le considera pionero de la ciencia ficción. Sin duda. En sus cuentos y en Arthur Gordon Pym exploró temas como los viajes espaciales, los viajes en el tiempo, universos alternativos, la resurrección de los muertos, la criptografía, ideas que adelantaron mucho a su tiempo y que inspiraron directamente a gigantes como Julio Verne. Que escribió una secuela a The Beam, ¿no? Sí, La Esfinge de los Hielos. Y también influyó en H.G. Wells, en H.P. Lovecraft, Ray Bradbury, abrió caminos que otros siguieron explorando. Y por supuesto está el terror. Renovó el género gótico. Lo llevó a otro nivel. Le dio una profundidad psicológica que no tenía antes. No era solo el castillo en ruinas y el fantasma. Era el terror que nace de la mente, de la obsesión, de la culpa, de la locura. El terror cerebral, como se le ha llamado. Esa maestría para crear atmósferas opresivas, inquietantes. Es única. Él tenía una teoría muy clara sobre esto. La unidad de efecto. Decía que cada elemento del cuento, cada palabra, cada frase, debía contribuir a crear una única impresión, una sensación singular en el lector. Y lo conseguía magistralmente. Y el uso del narrador no fiable. Fundamental. Muchos de sus protagonistas son personajes al límite, locos, obsesionados, cuya versión de los hechos no podemos creer del todo. Eso genera una ambigüedad, una tensión muy moderna. Nos hace dudar, nos perturba. Exploró como nadie los rincones oscuros de la psique humana. La venganza, la perversidad, el miedo a ser enterrado vivo, el doble. Temas universales que siguen resonando. Y su influencia no se limitó a Estados Unidos, ¿verdad? Fue enorme en Europa. Quizás incluso más al principio, especialmente en Francia. La figura clave fue Charles Baudelaire, El gran poeta francés. que no solo lo admiró profundamente, sino que lo tradujo de forma magistral al francés. Esas traducciones hicieron que Poe se convirtiera en un autor de culto en Francia, una influencia decisiva para los poetas simbolistas y decadentistas. Y de ahí se extendió. A toda Europa y al mundo. Su huella se puede rastrear en Dostoyevsky, en Kafka, en los surrealistas, en Borges, en Cortázar, en Horacio Quiroga, que lo imitó abiertamente, en Maupassant. La lista es interminable. Cambió la forma de entender el relato corto y la exploración de lo oscuro. Además de creador, también fue un crítico literario muy importante en su tiempo. Y polémico. Muy influyente y muy polémico. Se le consideraba uno de los críticos más exigentes y filosóficos de América. Defendía la literatura como un arte serio, una profesión que requería rigor y método. Y tenía ideas estéticas muy definidas, ¿no? El arte por el arte. Exacto. En ensayos como Filosofía de la Composición o El Principio Poético, defendió que el objetivo principal del arte debía ser la belleza y el efecto estético, no enseñar moralejas o transmitir mensajes didácticos. Abogaba por la originalidad, la brevedad, sobre todo en poesía y cuento, la intensidad y esa unidad de efecto de la que hablábamos. Fue un crítico duro, ¿eh? Sus reseñas de autores famosos como Longfellow eran famosas por su acidez. Sí, no se cortaba un pelo. Era muy culto, aunque con algunas lagunas, pero defendía con uñas y dientes la necesidad de crear una literatura estadounidense original, que no fuera una mera copia de la europea. Luchó por elevar los estándares críticos y literarios en su país. Es curioso que, a pesar de esa defensa de lo americano, fuera más reconocido y valorado en Europa. Al menos al principio. Es una de las grandes paradojas de su recepción. En Estados Unidos tuvo detractores muy importantes. Emerson, por ejemplo, lo despreciaba. Lo llamó The Jingle Man, algo así como el hombre de las musiquillas, por considerar su poesía superficial y efectista. Vaya. Y la imagen negativa que proyectó Griswold tardó mucho en disiparse en su propio país. Su figura siempre ha estado rodeada de controversia, de debate. Entonces, para ir resumiendo, tenemos una vida absolutamente marcada por la pérdida, desde la infancia. Una lucha constante contra la pobreza y la inestabilidad.
Una mente brillante, creativa, que revolucionó géneros enteros. Pero también acosada por demonios personales, por la adicción, por la melancolía, momentos de fama fugaz que no se tradujeron en estabilidad, y finalmente una muerte que sigue siendo un rompecabezas, tan oscura y misteriosa como sus propias ficciones. ¿Y por qué crees que sigue fascinando tanto hoy en día? ¿Por qué lo seguimos leyendo? Yo creo que por un lado está su maestría técnica, ¿no? Su dominio del lenguaje, de la atmósfera, del ritmo narrativo. Creó herramientas y estructuras que siguen siendo fundamentales para quien escribe terror, misterio o ciencia ficción. Sin duda. Pero más allá de eso, creo que Poe supo tocar cuerdas muy profundas. Nuestras ansiedades más básicas, el miedo a la muerte, a la locura, a lo desconocido, a la pérdida del control, a lo que se oculta bajo la superficie de la realidad o de nuestra propia mente. Nos enfrenta a nuestros propios abismos. Exactamente. Y lo hace con una intensidad, con una belleza oscura que sigue siendo perturbadora y atractiva. Además, está el eterno encanto de los misterios sin resolver, tanto en sus cuentos como en el enigma de su propia vida, y sobre todo, de su muerte. Nos enseñó a mirar hacia la oscuridad, la de fuera y la de dentro. Y eso nos deja con una última reflexión, quizás un poco inquietante. Si pensamos en sus grandes obsesiones literarias, el entierro prematuro, la culpa que no se puede esconder, el destino fatal e ineludible. Podríamos pensar que esos últimos días suyos, perdido, delirante, con ropa ajena, fueron de alguna manera la culminación inevitable, casi como si su propia vida atormentada estuviera dictando una última historia gótica, su propio final macabro. Es una pregunta potente, ¿eh? Es tentador verlo así. Como si al final la frontera entre el artista y su obra se hubiera borrado por completo. Quizás Poe no solo escribió sobre el abismo, sino que de alguna forma terminó cayendo en él, protagonizando su último relato. Da que pensar, ¿verdad? Definitivamente. Algo sobre lo que seguir dándole vueltas cada vez que volvemos a leer a Poe. Donde el arte respira y que el arte se inspira. Si eres hombre, es un Mega Podcast. Si un Mega Podcast.